Hola a todos, soy Ivo 2468 y hoy les vengo con una saga de mitos y leyendas de los videojuegos. Comencemos. Final Fantasy VIII y el asesino de la katana. Este debe ser la leyenda urbana más tétrica sobre videojuegos que existe. Para quienes no lo conozcan, aquí el resumen. En abril del 2000, en Santiago el Menor, Murcia, un joven de 16 años, José Rabadán, salió de su habitación con una katana en la mano, espada japonesa, se acercó al dormitorio de sus padres, de un certero espadazo segó el cuello de su madre. Su padre se despertó e intentó defenderse a juzgar por los cortes que tenía en las manos, pero todo fue en vano, pues José le partió la cabeza con la katana. Su hermana pequeña con síndrome de Down tampoco escapó de la masacre, y el frío acero de la espada acabó con su corta vida. Una vez decidido el momento y la forma de matar a su familia, José se comportó de un modo normal, saliendo con sus amigos durante la tarde y conectándose desde las 18:30 horas a internet, como solía hacer habitualmente a esas horas, chateando con una amiga llamada Sonia y con otros usuarios. A las 20 horas cenó en solitario en su habitación como asimismo solía hacer, y tras ducharse, se volvió a conectar a internet desde las 22:30 hasta las 3 de la madrugada del sábado día 1 de abril. Hasta entonces José Rabadán había sido un chico normal, aficionado a los videojuegos y a las artes marciales. La katana con la que cometió los asesinatos era un regalo de su padre. El caso no habría trascendido más que otros crímenes, si no hubiese sido por el sensacionalismo de la prensa y televisión de la época, que aseguraba que José Rabadán había cometido los asesinatos influido por el personaje de un famoso videojuego, el Final Fantasy VIII, del que era muy aficionado el personaje, llamado Squall. También utilizaba una espada revólver llamada Gunblade. Y del que incluso José se vestía y peinaba físicamente como el personaje. Squall Leonard y José Rabadán notan alguna diferencia. Este es el personaje y este el asesino, el parecido es J. José intentó huir a Barcelona con un amigo, donde le esperaba una chica que había conocido por internet, pero fue detenido en la estación de tren de Alicante. La prensa aseguraba, que en el momento de ser llevado ante el juez, José se mostraba tranquilo, sin ningún remordimiento aparente. En enero de 2008 el asesino de la katana acaba de cumplir su condena en prisión y ha sido puesto en libertad. Los rumores dicen que compró una PS3 y espera impaciente el Devil May Cry 4, el siguiente ET, el videojuego enterrado en el desierto. Tras el estreno y éxito total de la película de Spielberg ET, Atari creyó que haciendo un videojuego basado en tal pelotazo les haría ganar una innumerable cantidad de dinero, así que se pusieron rápidamente manos a la obra y fabricaron millones de unidades de cartuchos del juego ET. Para Atari, más juegos incluso que consolas se habían vendido, pues se esperaba que la gente comprase el juego y también la consola si no la tenían aún. Pero el juego, publicado en 1982 y desarrollado por Howard Scott Warshaw, era pésimo, más de lo que nadie pueda imaginar. Gráficos pobres, diversión nula, incluso algunos fallos bien grandes. Uno de los más conocidos era que podías caer en un agujero donde no había salida posible y lo único que podías hacer era apagar la consola. Así que el juego fue uno de los fracasos más grandes de toda la historia de los videojuegos. Dicen que este cartucho fue el principal problema del fin de Atari. Llegó un punto en el que los costes de almacenaje de los juegos eran carísimos y Atari no encontraba salida del juego en las tiendas, no había ventas, así que finalmente la compañía tuvo que deshacerse de montones y montones de unidades de cartuchos de la única forma que vieron posible, enterrándolos de forma secreta en un desierto en Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho. Además, los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos pusieron una placa que dice: "Aquí descansa Ed y su familia". Esta leyenda es muy conocida también e incluso el grupo Wintergreen realizó un vídeo musical de su canción No en Primero Wake Up donde hacen un homenaje a esto y podemos ver a los integrantes del grupo desenterrando cartuchos de Ed en el desierto. Final Fantasy VII resucitando a Aerith. En el Final Fantasy VII nuestra querida Aerith es asesinada por Sephiroth durante la historia del juego sin que se pueda hacer nada para remediarlo. Pero lo más curioso no es esto, sino que según avanzas en el juego seguirás encontrando ítems y armas específicas para este personaje, a pesar de que está muerto. Por lo que se empezaron a barajar hipótesis de que si era posible resucitarla de alguna manera. La explicación más lógica proviene de la historia del juego, pensado en un principio para que saliera en Nintendo 64. Square Enix había sacado las anteriores entregas de su saga de RPGs para los sistemas de Nintendo, pero al llegar a la consola de 64 bits la relación se rompió.
En este momento Nintendo comete uno de los mayores errores de su historia y que le hace perder el dominio de las consolas de sobremesa frente a Sony. Haciendo oídos sordos a Square y en su intento porque no le pirateen los videojuegos, Nintendo opta por los cartuchos. Un sistema que ahorra tiempos de carga sacrificando capacidad de almacenamiento. Podría haber cartuchos de más capacidad, pero serían mucho más caros. Square escaldada saca rápidamente su obra maestra para PlayStation en 3DS. Este podría ser el motivo de que te encuentres ítems y armas de Aery después de que muera, ya que mucha gente opina que por las prisas no se añadió la parte de la resurrección. Para otros esto completa todavía más el juego y lo hace más grande aún. No han sido pocos los intentos para resucitar a esta chica y hay parches y trucos que permiten seguir usándola aunque muera. Aún muchos jugadores intentan encontrar la forma de poder salvarla o de que resucite sin hacer trampas. En la comunidad española Final Fantasy Maniacs hay un hilo dedicado exclusivamente a esta cuestión llena de misterio. Gente que ha muerto jugando a los videojuegos. Numerosas son las leyendas que hay sobre gente que han muerto jugando a determinados videojuegos. ¿Son ciertas? Bueno, puedo decir que ha habido casos, son ciertos y salieron en las noticias, en la red y en todos los medios en su día. Pero no fueron muertes por el juego en sí, sino por culpa de, tal vez, conductas desequilibradas que llevaron a desencadenar esa situación. Los casos más conocidos de muertes de gente jugando a videojuegos y que yo he conocido investigando al respecto se trata de jugadores que estuvieron en cibercafés que no cerraban más de 40 horas jugando, sin salir del local y sin dormir. Tal vez el cansancio, tal vez el acumulamiento en la cabeza y no sé qué más pudo producirles el paro cardíaco. De todas formas esto es un tema bastante tétrico y ya lo dejo a elección del lector investigar un poco más por su cuenta. Solo decir que ha habido casos, pero como digo, por excesos extremistas de gente que parecía tener conductas desequilibradas. Metal Gear Solid induce a las drogas. Esta leyenda urbana saltó cuando se estrenó Metal Gear Solid. Recuerdo que llegó incluso a mis oídos, y en la época que aún era algo pequeño y estaba un poco alejado de los videojuegos por aquella época me dio hasta miedo acercarme al juego, ya que decían que el juego te daba mensajes como ve a la farmacia más cercana y compra tal medicamento o droga para poder pasar mejor esta parte. Nada más lejos de la realidad. Da pena ver cómo se inventan historias para desprestigiar a los videojuegos. Años después que pude jugar este maravilloso juego vi cuán equivocada estaba tanta gente que se había dejado llevar por ese bulo. En ningún momento pasa nada de esto en Metal Gear Solid ni se induce a las drogas. El protagonista toma en algún momento del juego diazepam, que es un tranquilizante, para poder tener mejor pulso con el rifle de francotirador y disparar mejor. Supongo que algún ignorante edificó a partir de aquí la leyenda urbana de que el juego te obligaba y te instigaba a que fueses a una farmacia.